¿Qué tal, amigos de su canal Tepantlato TV? En esta ocasión nos acompaña en los micrófonos el doctor Fortress Mangas Martínez para comentar un tema de trascendental importancia y vigencia: la reforma judicial y justicia cercana a la gente. Muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos, doctor. Gracias, es un placer que me hayan invitado y pues contento de hablar de lo que más me gusta. Excelente, estimado doctor. Pues debemos de poner en contexto al doctor Fortress Mangas Martínez, quien pues es un especialista en la materia jurídica. Actualmente se desempeña como secretario del 16º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Pero aquí está la nota interesante, porque también el doctor es candidato a magistrado en materia civil del primer circuito. Sobre todo los electores de la alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo lo encontrarán en la boleta electoral con el número 30. Entonces ese número es muy importante para el día de las elecciones, que pues ya cada día está más cercano. Tiene el número 30 en la boleta electoral, le corresponde el distrito electoral 4, que a su vez se encuentra en las demarcaciones de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El doctor Fortress tiene una amplia experiencia académica y profesional. Es licenciado en Derecho, maestro en Derecho de Amparo, doctor en Derecho Constitucional, con más de 20 años de experiencia en el Poder Judicial Federal, lo cual nos da una garantía de talento y de conocimiento. ¿Dónde estudió su licenciatura y su maestría y su doctorado, doctor? Muchas gracias por la presentación, y si me permites hablarte de tú. Sí, por favor. Te cuento, mira, voy a dividirlo en dos partes. Primero te quiero platicar que en realidad inicié yo en el Poder Judicial por ahí del 2002, el año 2002. Lo que pasa es que en ese entonces en el Poder Judicial de la Federación aún se acostumbraba a hacer méritos antes de formalmente tener un puesto, aunque sea el más bajo en la carrera del Poder Judicial. Entonces inicié haciendo méritos tanto en un juzgado administrativo y después pasé por azares del destino a un juzgado en materia civil. Ya cuando hice suficientes méritos y el titular de ese entonces consideró que ya tenía las suficientes bases como para acceder al cargo más básico, que fue el de oficial judicial, que después se transformó por nombre en oficial administrativo, pues ya formalmente ingresé a las filas del Poder Judicial en el año 2004. Entonces actualmente tengo un poco más de 21 años trabajando en el Poder Judicial. Posteriormente fui actuario judicial, secretario de juzgado de distrito por aproximadamente 8 años, y otro tanto igual llevo de secretario del Tribunal Colegiado de Circuito. Sé que la experiencia, se preguntarán qué trascendencia tiene haber trabajado tantos años en el Poder Judicial. Bueno, la experiencia se mide en las atribuciones que desempeñabas en cada cargo. Si fuera de oficial judicial, pues sí estaría complejo decirte que tengo las credenciales para acceder al cargo de magistrado, porque la función principal de un magistrado pues es resolver conflictos. Así es. Y para los que no lo saben, solo los secretarios tanto de juzgados de distrito como de tribunales colegiados de circuito tienen la principal encomienda de proponer la resolución de esos conflictos. Es decir, nosotros somos los que realizamos el análisis de las constancias y la propuesta de resolución
fundada y motivada de cada asunto. Entonces, ni los actuales judiciales, ni los oficiales, actualmente oficiales administrativos, por mucho que tuvieran 20 años, no tienen la experiencia porque no, simplemente jamás han desempeñado esa función. Lo más cercano que hay a la función tanto de juez de distrito como de magistrado de circuito es el secretario, quien es el que materialmente elabora esos proyectos de resolución y hace el estudio correspondiente. Y ahora, por lo que hace a la pregunta que tan amablemente hiciste el favor de hacerme respecto de la universidad en la que estudié, yo estudié en la Universidad Tecnológica de México, cursé mi carrera en 5 años que marcaba el programa en ese momento, y después estudié la maestría en Derecho de Amparo y el doctorado en Derecho Constitucional en esta casa de estudios. Por cierto que me tocaron de compañeros en aquel entonces, tanto un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la que hoy es actual presidenta del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Ciudad de México. Pues eso, y grandes maestros, por cierto, eso que vinieron del UNAM exprofeso a apoyarnos. Sí, eso puede dar buena suerte, éxito, pero yo quiero, me quedé con la curiosidad en esta parte donde nos mencionas que los secretarios son quienes dan las propuestas de resolución, los proyectos. Así es. De resolución, pero ¿cómo es este proceso, estimado doctor? Ustedes analizan todas las constancias del expediente y le dan un resumen a los magistrados, y los magistrados acuden al expediente solo en caso de duda, o los magistrados realizan duplican el trabajo de ustedes. ¿Cómo es este proceso? Pues qué buena pregunta, y te la voy a responder lo más detalladamente posible, porque seguramente la mayoría de la gente, de las personas que nos van a ver, no saben cómo es este proceso. Y este proceso es súper importante para la calidad de la resolución de los asuntos. En principio, tiene que haber la promoción de esa demanda de amparo, de ese juicio natural de parte de las personas que se encuentran en conflicto. Pero te voy a hablar específicamente de lo que sucede en un tribunal colegiado de circuito, porque ese es al puesto que aspiro yo como magistrado de un tribunal colegiado de circuito en materia civil. En ese tipo de órgano jurisdiccional recibimos principalmente demandas de amparo directo. También conocemos de recursos de revisión de amparo indirecto y de otros recursos como reclamaciones, quejas de 48 horas y quejas normales. Pero creo que los asuntos más trascendentes para la vida de las personas son aquellos que se refieren al amparo directo, porque el amparo directo se encarga de resolver en última instancia, por regla general, aquellas controversias ordinarias que inician y se suscitan dentro de las dos instancias en caso de corresponder, tanto juicio ordinario y la apelación, si es que procede la ley ordinaria lo prevé así. Cuando llegan a la demanda de amparo directo, pues son estos asuntos los que conocemos. Un ejemplo muy sencillo: alguien promueve un juicio especial, una controversia especial de arrendamiento, pidiendo la rescisión del contrato de arrendamiento por falta de pago del inquilino. En primera instancia le dan la razón, en segunda instancia en apelación también le dan la razón al actor, al arrendador, y el demandado, que es el arrendatario, quien no está conforme con esa resolución porque le parece injusta, puede promover demanda de amparo directo. Esa controversia en torno a si es correcto o no que las autoridades ordinarias le hayan dado la razón al arrendador
y hayan dado por concluido el contrato de arrendamiento y todo lo que implica, se ve en un tribunal colegiado. Entonces ahí va la parte importante. Hay, por supuesto, hay un trámite administrativo importante, que es a veces lo que retrasa el asunto, como el emplazamiento, el informe que tiene que rendir la autoridad responsable, las constancias que tiene que enviar, todo eso alenta el proceso de resolución final de la controversia. Pero una vez que llega ya el asunto es turnado físicamente y legalmente a la ponencia, y regularmente una ponencia por cada magistrado, son tribunales tripartitos, 3 magistrados en cada tribunal colegiado. Una vez que es turnado el asunto, el amparo directo en este caso, a la ponencia del magistrado, se asigna un secretario en específico. Ese secretario lo que hace es analizar cada asunto desde la lectura implica de lectura, desde el escrito inicial de demanda del juicio ordinario, desde que piden el escrito por el que piden la rescisión del contrato de arrendamiento, los autos que se van dictando, por ejemplo, el de admisión, la orden de emplazamiento, la constancia de emplazamiento, después la contestación de la demanda, el periodo de prueba, todo lo que se actúa en el juicio ordinario respecto al periodo de prueba, las audiencias que se llevan a cabo, finalmente la sentencia de primera instancia, después el escrito de apelación, después la sentencia de apelación y finalmente la demanda de amparo. En ese orden se leen. ¿Pero por qué se leen? Pues porque el secretario tiene que entender cuál es la conflictiva que plantean las partes, y no hay otra forma de entender las conflictivas a cabalidad y darles una respuesta adecuada si no se sabe y se conoce todo lo actuado en el expediente y todas las constancias que hay, porque eso incluye también si se hace referencia a pruebas, y a veces son cajas de 1000, 2000, 3000 fojas, tienen que leerse y conocerse todas las constancias para tener un conocimiento completo del asunto. Entonces, todo ese trabajo es un proceso, implica un proceso de conocimiento del asunto, un proceso cognoscitivo por el que uno se forma en primer lugar una idea de cómo se va a resolver el asunto. Pero déjame te preciso algunas cosas importantes. Y es ahí donde entra en juego la experiencia para resolver los asuntos en un tiempo razonable para las partes y cumplir con los plazos que establece la ley. Si una persona que no tiene la experiencia resolviendo conflictos hace ese mismo proceso que hace un secretario de leer todas las constancias, va a ser imposible que cuando termine de leer todas las constancias, que a veces nos llevan 1, 2, 3 días, tenga ya una idea de cómo va a resolver el asunto, porque para eso, para realizar ese proceso cognoscitivo, tienes que tener el parámetro del cual vas a partir para resolver cada punto de controversia. Y eso significa que tienes que tener conocimiento y experiencia sobre la aplicación de las leyes que rigen el proceso, tanto en la forma como en lo sustantivo, los procesos ordinarios. Por ejemplo, en este caso, pues, tienes que conocer perfectamente bien el Código de Procedimientos de la Ciudad de México y el Código Civil de la Ciudad de México para saber cuáles son las reglas que aplican tanto en el procedimiento de la controversia de arrendamiento como para la resolución de fondo, es decir, qué es un contrato de arrendamiento, cuáles son los aspectos en un contrato de arrendamiento que son predispuestos en la ley y que no se pueden pactar por las partes, porque hay ciertas disposiciones que, aunque las partes quieran poner otra cosa en el contrato, son nulas, y lo dice el Código Civil. Entonces, todas estas cosas, esos parámetros, tienes que tenerlos en tu cabeza, conocerlos, y eso solamente te lo da la experiencia de años de resolver asuntos similares. Sí, yo diría que esa experiencia es la que permite conocer el asunto en 2 o 3 días, sí. porque se requiere de una habilidad de leer rápido. O sea, uno
con el tiempo, mira, pasa lo mismo que con cualquier oficio, profesión. Si tú a un taxista que ha sido taxista 20 años le dices, oye, quiero llegar de aquí a Reforma, y te va a decir, son las 3 de la tarde, a esta hora la mejor ruta es por aquí, por esta calle, y después das vuelta en esta avenida y te ahorras 10 minutos, a diferencia que si te vas por aquí, ¿ves? Pero es la experiencia de años repitiendo las mismas acciones. Sí, doctor, y hablando de tiempo, pues es tiempo de salir a una pausa, amigos, pero no se vayan porque regresamos, nos estamos acercando al tema reforma judicial y justicia cercana a la gente. Gracias. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Amigos de Tepantlato TV, nuevamente aquí estamos charlando con el doctor Fortress Mangas Martínez sobre el tema reforma judicial y justicia cercana a la gente. Recordemos que es candidato a magistrado en materia civil del primer circuito. Aparece con el número 30 de la boleta electoral por el distrito electoral 4, que corresponde a las alcaldías de Cuauhtémoc y parte de Miguel Hidalgo. Estimado doctor Fortress, nos estábamos quedando con la pregunta si los magistrados hacían el mismo trabajo que los secretarios, que sus secretarios. Pues no, fíjese que la cuestión es que los magistrados que tienen a cargo una ponencia del tribunal, son 3 ponencias en el tribunal, no solamente tienen que revisar los asuntos de sus 4 secretarios, sino los asuntos que proyectan los 4 secretarios de cada una de las otras 2 ponencias. Entonces, al final, son alrededor de entre 40 y 50 asuntos a la semana que tienen que revisar. Si un magistrado se pusiera a revisar de la forma tan minuciosa como lo hace un secretario cada expediente,
pues sería imposible que sacaran ese número de asuntos que sacan cada semana. Sí, un magistrado por supuesto que revisa los expedientes, lee el proyecto, pero la experiencia que te dan los años, sabes, te da la facilidad para identificar dónde se dan las problemáticas y dónde, cuando en un proyecto que se presenta hay algo que no coincide, hay algo que no está bien, no, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la jurisprudencia, o los hechos no están suficientemente esclarecidos como para dar ese resultado que está proponiendo el proyecto. Entonces, en realidad, los secretarios somos el filtro mayor para el trabajo del magistrado. Sí, hay algunos asuntos que sí se revisan con lupa, pero solo aquellos más problemáticos. Muy bien, estimado doctor. Aquí tengo también entre los antecedentes académicos que tienes como complemento a tu sólida formación académica, diplomados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica, cursos especializados en Justicia, Género e Infancia, impartidos por instituciones como el Instituto de la Judicatura Federal, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Pompeu Fabra, España. Y eres autor de publicaciones como El sentido común como principio de los derechos humanos y del orden constitucional. Por curiosidad, ¿cómo te trató la Universidad de España, estimado doctor? Pues mire, ¿ahí fue el curso de interpretación? Sí, vinieron académicos de esa universidad aquí a México, al Instituto de la Judicatura Federal, exprofeso para ese diplomado. Y otros más que dieron de esa misma universidad, que tuve la oportunidad de cursar también. Pero te cuento un poquito de esta circunstancia. Todo el mundo, todos los abogados y los políticos y en general las personas usan indistintamente el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales, pero no son lo mismo. Incluso la ley de amparo, los tratados internacionales lo utilizan indistintamente, pero hay una diferencia importante y que, si me lo permites, la voy a explicar. Por favor. Los derechos humanos hacen referencia a algo más moral, más de sentido común, más propio e inherente a la persona, como lo es la dignidad, valores tan importantes como la vida, la libertad. Pero estos conceptos son abiertos, son indeterminados hasta cierto punto. Y los derechos fundamentales, por ejemplo, si atendemos a cómo los manejan en Europa, en Alemania, Robert Alexy, les dicen fundamentales porque son o vienen de la ley fundamental, que es la Constitución. Fundamentan todo el ordenamiento jurídico de la Constitución hacia abajo. Por eso ellos les llaman derechos fundamentales, por esa razón. Pero la distinción es práctica, de carácter práctico. Los derechos fundamentales son derechos más concretos, son derechos humanos constitucionalizados. ¿Qué quiere decir? Que son, agarras ese valor, por ejemplo, el de la vida en general, que es un derecho humano, y lo particularizas para proteger o facilitar una necesidad humana en un aspecto de vida particular. Ponía el ejemplo de la vida es un valor universal, abstracto hasta cierto sentido, pero lo particularizamos en una necesidad como el derecho a la salud. Es el mismo valor, pero protegiendo una dimensión específica de una necesidad humana. Entonces, este es el derecho humano, pero este es el derecho fundamental y se fundamenta en este. Entonces,
los derechos humanos son preconstitucionales, los derechos fundamentales son postconstitucionales, son posteriores, se fundamentan después de que ya se constitucionalizaron, o sea, se formalizaron y se particularizaron en alguna necesidad básica. Por ejemplo, el texto constitucional, el derecho a la salud. Si hablamos de la libertad, pues sí entendemos que la libertad es algo genérico, pero abarca muchos aspectos, como la libertad de tránsito, libertad de expresión, y ambos son aspectos distintos necesarios de la vida humana, como el poder emitir tu opinión sin que seas objeto de ataque, ¿no?, de restricción injustificada, o la libertad de transitar de un estado a otro. Entonces, esa es la distinción práctica, y finalmente un punto importante es que los derechos humanos, esos conceptos, esos valores universales, siempre van a estar ahí, independientemente que ni siquiera exista la Constitución. Y los derechos fundamentales, estos pueden cambiar incluso con el tiempo, agregarse, tomarse de esos valores genéricos y protegerse algunas ciertas dimensiones que van surgiendo conforme va avanzando, modificándose la sociedad. Pues nos queda claro que la función jurisdiccional no es cosa sencilla, no es materia para improvisados, para ocurrentes, sino que se requiere de una experiencia, de una preparación, se requiere de destreza que se acumula por años de trabajo, y solamente con esos años de trabajo pues se puede adquirir la velocidad de lectura para leer tomos y tomos en 2 o 3 días. Velocidad de lectura, velocidad de comprensión y velocidad de toma de decisiones. Entonces sí es complejo. Por ponerte algún ejemplo, un juez de distrito ve alrededor de 150, 200 acuerdos, y me refiero a acuerdos de mero trámite, suspensiones profesionales, admisiones de demanda, desechamientos, sentencias, interlocutorias, sentencias definitivas. Entonces, si tú haces la cuenta de entre estos, por 150 asuntos, que es el promedio, por 5 minutos que se tomara o que tuviera el tiempo máximo para analizar cada caso concreto, que significa esos 150 asuntos, y considerando que esos 150 asuntos diarios que deciden son 150 personas, los bienes de 150 personas, nos daría más o menos, para que te des una idea de la importancia de esto, 12.5 horas que tendría que estar sentado leyendo esos asuntos seguidos, sin pararse, porque tienes 5 minutos para ver esos 150 acuerdos diarios. Imagínate, en la realidad, alguien que tiene experiencia no hace 5 minutos, se hace 30, 40, 50 segundos, a veces 1 minuto o 1 minuto y medio, para leerlos y para saber si están correctos o no, para corregirlos, para decirle a los secretarios o a los oficiales que hacen los acuerdos cómo deben de corregirlo, cómo lo deben de hacer. Entonces, la experiencia es tan importante como eso. Y si estamos hablando que la reforma judicial fue en parte para abatir el rezago, para acercar la justicia a la gente, para que sea más sensible con las necesidades de la gente, y una de las necesidades y reclamos constantes de la gente es el tiempo que se tarda en resolver los asuntos, pues la experiencia es fundamental para la elección de los juzgadores. Indiscutiblemente, estimado doctor, pues entrando de lleno a este tema de la reforma judicial, ¿cuál sería el cambio central entre el poder judicial antes de la reforma y el poder judicial después de la reforma? Es decir, ¿cómo llegan los magistrados antes de la reforma? ¿Cómo los llegan los magistrados a ser magistrados
antes de la reforma y cómo van a llegar a ser magistrados después de la reforma. Este proceso, ¿qué implica, doctor? Pues implica un cambio diametral, yo diría, de 360 grados. Principalmente no podemos desconocer que la confianza en los impartidores de justicia ha venido decayendo desde hace mucho tiempo. Y la confianza en las instituciones públicas lo es todo. O sea, no puede haber legitimación en la actuación de los servidores públicos como los del Poder Judicial si no hay confianza de la ciudadanía. Entonces, eso es algo que no se puede ocultar. Hay una desconfianza generalizada en el poder, en la actuación del Poder Judicial, y eso me parece que se trató de corregir por parte del legislador a través de este nuevo método de elección de jueces y magistrados, ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina, para darle esa legitimidad que le faltaba al Poder Judicial de la Federación. Entonces, si me preguntas cuál es la importancia, pues te diría que es diametral, porque, como te lo había comentado, la confianza en las instituciones por parte del pueblo es lo más importante que hay. Eso, y por supuesto el compromiso y la capacidad que tengan cada uno de los aspirantes a los cargos públicos por lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación. Pues bien, amigos de Tepantlato TV, ya estamos abordando el tema reforma judicial y justicia cercana a la gente con el doctor Fortress Mangas Martínez. Nos retiramos unos breves momentos para tomar una pausa y retomar este importantísimo tema con el doctor Fortress Mangas Martínez. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. De vuelta, amigos de Tepantlato TV, estamos con el doctor Fortress Mangas Martínez abordando el tema la reforma judicial y justicia cercana a la gente.
recordando que nuestro ponente es candidato a magistrado en materia civil por el primer circuito, aparece con el número 30 en la boleta electoral, en el distrito electoral 4 para las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Muchas gracias, estimado doctor. Y pues continuando con nuestro tema, una pregunta importante es: ¿por qué elegir magistrados mediante voto ciudadano en el 2025? Bueno, en principio porque, muy buena pregunta por cierto, porque en principio garantiza en cierta medida que respondan a la gente. Y no me malentiendan, no se trata de que ni lo propone así la reforma, ni es lo que estoy diciendo, no se trata de que el juez o magistrado o cualquier miembro del Poder Judicial que se elige ahora popularmente prometa un sentido u otro a las personas que votan por él. El compromiso es hacer un vínculo con la sociedad para juzgar con una perspectiva más humana, más cercana a estas personas que son finalmente para las que trabajamos como servidores públicos, resolviendo pues una parte importante de su vida, que son los conflictos que llegan a tener y que muchas veces tienen la capacidad de acabar con su proyecto de vida. Sí, doctor. Habría, digamos, para lograr este acercamiento a la gente, ¿habría algún cambio en el proceso actual? ¿Qué modificación propondría para lograr ese acercamiento a la gente? Actualmente pues ya nos explicó cuál es el proceso de elaboración de las sentencias, el papel que desempeñan los secretarios, cómo llegan los proyectos a los magistrados y cómo los magistrados pues resuelven en un sentido o en otro. Pero en este proceso, ¿habría algún cambio en especial, o la forma de ver los expedientes, o cómo lograr ese acercamiento a la gente? Creo que, mire, muy buena pregunta también, porque sé que es un tema recurrente, sobre todo ahora en la campaña en las redes, ese tipo de propuestas, las propuestas que tienen. Yo diría en principio primero que las propuestas que podemos hacer como candidatos pues no pueden rebasar las facultades de lo que podemos hacer ya en el cargo, porque si no sería estar mintiéndole a la gente. Así es. Y dentro de las facultades que podemos o que tenemos, como por ejemplo en el cargo de magistrados o de jueces de distrito, pues está la de resolver asuntos, pero no podemos nosotros ni proponer leyes, menos discutirlas, menos aprobarlas y tampoco publicarlas. Solamente el Poder Judicial se encarga de controlar el ejercicio del poder, o sea, la aplicación, juzgar la aplicación de las leyes, no de generarlas. Nosotros no generamos leyes, no generamos poder, controlamos a aquellos que ejercen el poder. Eso es básicamente la función que se tiene en el Poder Judicial. Entonces, mis propuestas o la idea de lo que yo tengo para mejorar la justicia, para acercar la justicia a la gente, pues está dentro de ese ámbito acotado de las facultades que voy a tener en ese puesto en caso de que la gente me favorezca con su voto, con su elección, y sería más para mí, a mi particular punto de vista, un cambio de pensamiento de los juzgadores, porque la realidad es que vamos a operar, nos van a elegir por voto, pero vamos a operar, vamos a desempeñar nuestras funciones con base en las mismas leyes que ya estaban procedimentales. Esas leyes no han cambiado, ni cambiaron la Constitución, ni con los cambios que han hecho incluso a la ley de amparo, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Siguen cambiando sustancialmente, siguen siendo las mismas, en los mismos procesos formales que para llegar
al conocimiento de los casos y a su resolución. Entonces el cambio tiene que ser más de pensamiento, de convicción del juzgador, de ser capaz de escuchar a la gente y atenderla como se merece, tener empatía con las causas de cada persona. Muchas gracias, doctor, porque esa también es una pregunta, era mi siguiente pregunta, que ya me hizo favor de responder: cómo se podría lograr un cambio para estar más cercano a la gente con la misma normativa, ¿no? O sea, es un poquito pues complicado, porque pues los magistrados están obligados a ajustar su actuación a las reglas de derecho, y si no cambian la regla de derecho, sobre todo en la parte sustantiva, claro, pues cómo se va a lograr un mejoramiento en la administración de justicia. O sea, ¿qué es lo que hay al alcance del magistrado? Y pues nos ha contestado de una manera muy profesional. Sí, si me permites ampliar un poquito esta última duda. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha venido reconociendo en diferentes precedentes judiciales. Cuando tú resuelves, analizas un caso y tomas una decisión, esa decisión puede tener variaciones. Y el único freno que tiene un titular, un juzgador, un magistrado, un juez de distrito, es que esa variación en el criterio, 2 o 3 opciones, no vayan o no soslayen los derechos que están en la Constitución. Si no soslayan esos derechos que están en la Constitución, el magistrado tiene un abanico, digámoslo así, amplio, para resolver de diferentes formas. Entonces, porque viene mucho al contexto de lo que te estaba diciendo. Si tienes herramientas interpretativas, tienes muchos tipos de herramientas jurídicas para ampliar ese abanico. Entonces, lo que hace falta es disposición y empatía de los juzgadores para hacer que cada asunto cree equidad, cree justicia en las personas y no se vayan con ese sentimiento que ahora tienen la mayoría de que no se les escucha, no nos importa. Cada asunto no es un papel para nosotros, no solo papel, sino sabemos que es vida, como te decía hace ratito. Cada asunto tiene la capacidad de destruir el proyecto de vida de cada persona. Entonces, con ese pensamiento tenemos que abordar la resolución de cada caso. Perfectamente, Ricardo, nos ha quedado muy claro, doctor. Aquí tengo esta pregunta: ¿por qué es clave una justicia cercana y accesible a la gente? Bueno, mira, es clave en el contexto de la legitimidad que requiere el Poder Judicial y la percepción de las personas justiciables, las personas que acuden conflictivas, necesitan sentirse, saberse escuchadas y valoradas en la dignidad que tiene cada uno. Hace unos días pues fue muy publicitado un caso en el Estado de México, de una señora que fue a reclamar la ocupación ilegal de su inmueble. Sí, es verdad. Y que terminó en tragedia porque se hizo justicia por propia mano, matando a uno de los que estaban ocupando su vivienda, a dos personas de las que estaban ocupando su vivienda. Después se supo que efectivamente demostró la propiedad y aparentemente hay un problema de invasión en esas zonas, ¿no? De personas que están invadiendo inmuebles. Pues sin justificar la justicia por propia mano, porque formar parte, ser ciudadano, formar parte de la población de un estado significa per se renunciar a la justicia por propia mano y dejarle la fuerza al Estado para que la aplique conforme a las leyes y haga justicia. Pero la problemática aquí es muy compleja,
no nada más es de las leyes, sino de las personas que ejercen los cargos públicos, porque viéndolo desde el lado civil no penal, si estas personas dicen yo tengo un contrato de arrendamiento y ella dice sí, pero yo soy la dueña, por ese documento que tiene tendría que promover un juicio, una controversia, un juicio para demandar ordinario civil, para demandar la nulidad de ese contrato, de ese acto jurídico que está en el contrato, el arrendamiento, y decir, a ver, quien te lo dio en el arrendamiento no tenía la propiedad del inmueble ni tenía ningún derecho efectivo para transferirte la posesión derivada. Sí. Entonces, como yo voy a demostrar que es nulo ese contrato, que no hay ningún derecho que efectivamente se te haya transmitido por alguien que pudiera derivarlo, entonces, como consecuencia, devuélveme mi inmueble. Pero la justicia es lenta, no solamente por las personas que integramos el Poder Judicial y que no nos ponemos, lo voy a decir así vulgarmente, coloquialmente, en los zapatos de los demás, que no entendemos esa situación, que no empatizamos con ellos, pero también porque la ley tiene un proceso largo, es un juicio ordinario, y mínimo serían de 6 meses a 1 año el trámite de ese juicio, y eso si se va a apelación, otro medio año, y si se va a amparo directo, otros 6 meses. Entonces estamos hablando que en el mejor de los casos estaría 2 años, 2 años y medio litigando, sufriendo el cadalso de ese proceso para recuperar la posesión de su propiedad. Y peligroso, ¿no? Peligroso porque para que esta persona pueda hacer esto, primero necesita tener recursos, necesita tener un recurso financiero para poder soportar el proceso. Es parte del cadalso que la persona injustamente tiene que soportar, la persona propietaria, ¿no? Pagar a un abogado y pagar todos los gastos que se generan de un proceso judicial. No, y apostarle a que el abogado que elija es hábil y conocedor. Exacto. Porque pues parece fácil, pero hay temas de competencia, hay plazos. De procedibilidad, plazos, sí, exacto. Hay plazos. Depende mucho de cómo se construye. En gran medida la suerte de que acojan tu petición como parte procesal, como actor, por ejemplo, en este caso, depende de cómo se vaya construyendo el juicio. Sí, porque aunque sea evidente y claro que sea propietaria, que tenga el documento, pero en el camino pues hay muchos riesgos procesales, riesgos de fallas humanas que así es, que pueden no reconocerle el derecho. Entonces eso es peligroso. Entonces digo, sin justificar eso, porque es preferible, pienso, tener, aunque sea una justicia que no sea lo eficiente que debiera, pero también la justicia por propia mano de aplicar una reacción desproporcionada. El caos nunca es bueno. El caos nunca es bueno. Las leyes y el Estado se crearon como idea para contener el caos. Sí, no, y el caos no beneficia a nadie. Si no hay proporción en los resultados, o sea, la vida humana, pienso, tiene un valor mayor que un bien material, aunque ese bien represente todo el patrimonio del afectado. Fíjese que si me lo permite comentar rápido, yo a mis hijas les digo, cuando hablamos de patrimonio, no nada más hablamos de bienes, hablamos de vida, porque lo más importante que tenemos las personas obviamente es la vida. Sin vida no hay nada, ¿verdad? Pero cuando recibimos un salario y con ese salario compramos algún bien, nos adquirimos algún bien, pues en realidad lo que estamos vendiendo es nuestro tiempo. Así es. Y el tiempo es vida. Así es. Entonces no es tan sencillo, y yo trato de empatizar con las personas que
vienen con sus conflictos, así ya sea por 500 pesos, por la cantidad que sea, por el bien que sea, les costó tiempo de su vida, ganarlo tiempo de su vida. Y eso es lo que debe significar para el juzgador, esa visión de la dignidad de cada persona, y que están intrínsecas a ese bien, pues todo un cúmulo de circunstancias que vivimos todos trabajamos para vivir, para adquirir cosas en beneficio de nosotros o de nuestras familias, y perderlas pues así justamente es muy complejo, muy difícil para las personas. Pues gracias, doctor. Pues vaya que sí necesitamos un magistrado con esa sensibilidad. Regresamos después de una pausa. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos de Tepantlato TV? Pues continuamos con la ponencia del doctor Fortress Mangas Martínez, abordando el tema la reforma judicial y justicia cercana a la gente. Recordemos que es candidato a magistrado en materia civil en el primer circuito. Aparece con el número 30 en la boleta electoral para el distrito electoral 4, que corresponde a las alcaldías Cuauhtémoc y parte de Miguel Hidalgo. Estimado doctor Fortress, continuando con nuestro tema, ¿cómo beneficia a empresarios, comerciantes y familias contar con jueces sensibles a sus necesidades? Pues bueno, en principio yo diría que asegura en cierta medida que tomen en cuenta las situaciones cotidianas comunes que conocemos por la práctica de tantos años y obviamente la capacitación que hemos adquirido, la experiencia que tenemos de la función, del desempeño de la función jurisdiccional todos estos años,
y el acercamiento a este tipo de controversias particulares, como en las que se ven envueltos generalmente comerciantes, empresarios, etcétera, pues, ¿qué te puedo decir? Ya conocen el trabajo que desempeñamos en el Poder Judicial de la Federación, al menos técnicamente, y ahora tengan la certeza que esta otra parte en la que vamos a poner mucho énfasis es en esa cercanía, en esa empatía con las causas de cada persona física o moral. Y repito, no con eso estoy diciendo que les vamos a dar la razón en cada asunto, sino que vamos a analizarlo viendo los alcances que puede tener con sensibilidad en la vida en el aspecto económico cotidiano de cada persona. Muchas gracias. Doctor, estoy viendo aquí en el currículum que tiene un diplomado en argumentación jurídica. En este contexto de acercamiento a la gente, ¿cómo dentro de todos los métodos de argumentación e interpretación jurídica, qué mecanismos o cómo sería la metodología para la argumentación y la interpretación jurídica, considerando que se busca un acercamiento a la gente en el contexto de la reforma judicial? Pues mira, lo primero que te diría es que interpretar es un concepto muy genérico. Desde que leemos cualquier tipo de texto, pues ya estamos interpretando símbolos, y esos símbolos le damos un contexto de palabras, y esas palabras todavía le damos un sentido específico, ¿no? Así es. Entonces el idioma en sí mismo pues ya implica una interpretación. Bueno, a eso se pone más complejo cuando se trata de asuntos de resolución de asuntos jurisdiccionales, de este planteamiento de los problemas. Te diría que el primer paso específicamente en la resolución de asuntos es entender, interpretar la problemática que plantea cada una de las partes. Regularmente ese es todo un reto, sobre todo porque hay personas que no tienen asesoría legal eficaz, no tienen los medios, muchas que se defienden por sí mismas, y entonces esa parte de entender qué es lo que les aqueja, cuál es el motivo, la causa específica de su reclamo, pues es todo un ejercicio interpretativo difícil. Después viene la interpretación técnica, porque una cosa es los hechos sujetos a debate. O sea, si yo digo esa pelota roja es mía, ya entendí que el reclamo es que esa es tu pelota, que es roja y que es tuya. Eso es lo que tú estás afirmando. Ahora tengo que encontrar la parte de la norma que sea aplicable y ver en qué hipótesis se subsume. Esa sería una interpretación gramatical, textual. Pues si hay una hipótesis en la norma que encaje perfectamente con la conducta que tú estás proponiendo para juzgar, en este caso que esa pelota roja es tuya, pues entonces yo la aplico, una interpretación textual, gramatical. Pero si no hay una hipótesis en la ley que encuadre perfectamente bien con ese supuesto, con ese hecho que tú planteas, entonces tengo que acudir a otro método interpretativo, ¿no? Y dentro de esos métodos interpretativos pues hay un abanico amplio que puedes utilizar. Todo depende del contexto de la conflictiva, cuál sea el mejor, el más razonable para lograr una equidad entre los derechos en conflicto, para lograr a lo más acercado que se pueda a una justicia real, ¿no? Podemos optar por una interpretación auténtica, a ver qué dijo, qué quiso legislar, qué quiso proteger el legislador, qué quiso hacer él que tenía esas facultades de expedir esas leyes, cuál era su finalidad, ¿no? Otro tipo de interpretación pues a lo mejor puede ser supletoria, ir a otra ley
que pueda aplicarse supletoriamente y que esa otra ley sí prevea la hipótesis o una hipótesis parecida. Otro tipo de interpretación podría ser un principio de coherencia normativa. A lo mejor si la interpretación, la cuestión se trata de establecer la buena fe en el caso de la pelota roja que es tuya, y no hay una hipótesis específica, pero del cúmulo de todas las hipótesis que hay en el código, por ejemplo el Código Civil para la Ciudad de México, hay una constante de la ley que refiere que la buena fe es importante para establecer la propiedad, no de pelotas, porque no hay específica, dijimos que no hay una norma específica, pero sí de sacos, sí de zapatos, sí de lentes. Entonces yo veo que el legislador tuvo en cuenta, hay una coherencia durante toda la expresión de esas normas que beneficia o que tiene de demostrar la buena fe para la propiedad a partir de la buena fe, y entonces a partir de eso yo puedo construir una argumentación diciendo, bueno, el legislador plasmó toda una coherencia normativa en diferentes hipótesis respecto de la propiedad, independientemente del objeto que se identifique con esa propiedad, a partir de la buena fe. Entonces, si en este caso se refiere a la propiedad, pues yo aplico esa misma idea, esa misma finalidad de la buena fe, y si hay buena fe, entonces digo que es tu propiedad, por ejemplo. No, pero hay muchos métodos interpretativos. ¿Cuál sea mejor? Pues es casuístico, depende del caso. Depende del caso. Si me da un ejemplo, no sé si tenga algo en mente ahora, pero si no, mientras recuerda algún caso, digamos... ¿Algún ejemplo específico quiere? Sí, algún caso que haya tenido en donde diga, bueno, es que en este caso apliqué estos métodos, o sea, estaba sujeto a interpretación y pues es algún caso interesante, o bien que nos pueda explicar cómo entender este principio, el famosísimo principio pro persona del artículo 1 constitucional, y porque señala, ¿no?, que debe ser una resolución que sea interpretando de la manera más favorable a la persona. Pues ese principio de persona puede utilizarse como si exactamente un principio interpretativo o principio de selección de normas también, ¿no? Si hay dos normas que regulen la misma hipótesis, pero una sea menos restrictiva respecto al derecho que regule que la otra, entonces es ahí como actúa como principio selector de normas. Como el principio de persona voy a aplicar a que sea menos restrictiva al derecho que defiendes, pero debe referirse a ambas hipótesis normativas al mismo derecho. Si se refieren a un derecho diferente, pues entonces no podemos aplicar ese principio como método selectivo de normas. Ahora, interpretativo, pues bueno, es que es algo engañoso ese principio de pro persona, porque regularmente los justiciables piensan que con base en ese principio les tienes que dar la razón. Exacto. Pero no opera de esa forma. Y no opera de esa forma simplemente porque a cada derecho que tú ejerces, cada derecho fundamental que tú puedes ejercer, proteger, cuidar, hay uno que se contrapone, y eso sucede en conflictos. Eso es lo que sucede en los conflictos jurisdiccionales. Entonces yo no puedo aplicar uno para que te beneficie a ti restringiendo el del otro, sin más. Tiene que haber todo un contexto probatorio, todo un contexto de leyes que se aplican, ligadas a ese interdependientes, a ese principio, que justifiquen que te dé la razón así. Sí, eso sobre todo en derecho civil, en donde la contienda es entre particulares. Exactamente. Tal vez sea un poco diferente en el derecho administrativo cuando... No, y es totalmente diferente cuando se trata exactamente de una controversia jurisdiccional, en este caso, por ejemplo, un juicio de amparo, donde la contraparte pues es el Estado. Así es.
Es el Estado porque el Estado, estos juicios de amparo fueron creados desde la perspectiva de que el Estado es el que tiene el poder, y quien está en desventaja en esa situación, pues esas son las personas, la población. Para eso se creó con esa idea, es un medio de control de la constitucionalidad concreto y correctivo. Pero es muy diferente cuando lo vemos desde la perspectiva de controversias civiles, porque ahí se supone, por regla general, las visiones que están a un mismo nivel. Hay una igualdad entre las partes. Claro, tenemos, es casuístico también, y tenemos herramientas para corregir las desventajas que pueda haber. Por ejemplo, si el actor es alguien que pide pensión alimenticia, es un menor o un discapacitado, o es una parte de un trabajador vulnerable, X. Hay muchas situaciones y muchas herramientas que tenemos para corregir esos desequilibrios que se pueden dar incluso en las controversias de carácter civil. Muchas gracias, doctor. Pues yo me quedo con el sabor de que sí tenemos un fuerte candidato, de que sí tiene la experiencia y las credenciales para poder aspirar a magistrado en materia civil del primer circuito. ¿Cómo has vivido esta contienda, estimado doctor? Pues eso ha sido un cambio de vida, un cambio de pensamiento, pero pues mi idea siempre ha sido en la vida de no rendirme, luchar. Mi vida ha sido el servicio público, lo hago con mucho amor, con mucho gusto, y pues si las formas cambian, pues uno tiene que adaptarse para seguir ayudando, sirviendo en lo que se pueda, pues al pueblo de México. Exactamente, pues ha cambiado, la corriente del río ha cambiado, y pues no nos queda más que adaptarnos a esa nueva energía y pues adaptarnos al cambio. Lo que es seguro es que nada permanece, sino que todo evoluciona. Sí. Bueno, pues aquí tienen a nuestro candidato, doctor Fortres Mangas Martínez, candidato a magistrado civil, candidato a magistrado en materia civil del primer circuito. Recuerden, con el número 30 de la boleta electoral, sus electores en la alcaldía Cuauhtémoc y parte de Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por mucho invitarme. Éxito, y que esta reforma judicial realmente traiga una justicia cercana a la gente. Muchas gracias. Y digna, sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta muy pronto. Hasta luego.